Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Hebreos capítulo 11, versículo número 1. Vamos a esperar que usted tenga la palabra, y cuando lo tenga, pues diga aleluya. Ya la tienen, gloria al Señor. Bueno es el Señor y para siempre su misericordia. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo primero que vemos aquí es la afirmación. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo leemos otra vez. Es, pues, la fe, la certeza, la convicción. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Añade a nuestra vida bendición por medio de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, pero no siente el gozo ni la alegría en esta hermosa mañana. Quiero hablar acerca de la fe y quiero animarlos a ustedes a que tomen esta palabra y la atesoren en su corazón, tomen notas, luego vayan a su casa, revisen las notas y pídanle al Señor que les hable de una manera que afirme el corazón por medio de esta palabra. Este pasaje de Hebreos capítulo 11, verso número 1, nos ofrece una declaración de cómo opera la fe y el resultado que la fe produce en nuestras vidas. En el capítulo 10, unos versos anteriores, verso 39, dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Quiere decir, hermanos, que lo primero que queremos establecer es que la fe preserva el alma. La fe preserva el alma. ¿Por qué? Porque la fe mantiene viva la esperanza de un cristiano. No existe tal cosa como un cristiano sin fe. Si no tiene fe, no es cristiano. Y la fe afirma la esperanza para que el alma persevere creyendo en aquel que ha prometido lo que ha prometido. Entonces, a todos Dios nos ha entregado una medida de fe. Por eso dije que no existe tal cosa como un cristiano sin fe. Y Dios nos entrega la fe, la medida que Él nos da, para que nosotros podamos operar en su reino. No se olvide que el reino de Dios opera en principios espirituales y no en principios naturales. Dice Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. No existe tampoco un creyente que no tenga dones. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado capacidades, destrezas, virtudes, habilidades con las cuales operar dentro del reino de Dios. Y lo que hace que esas virtudes, esas capacidades espirituales funcionen, operen, es precisamente la fe. Cuando un creyente tiene fe, es un creyente que opera, que funciona, que trabaja en el reino de Dios. Lo segundo que queremos dejar claro es que un cristiano lleno de fe nunca retrocede, nunca retrocede, nunca retrocede, nunca retrocede en su camino y en su victoria espiritual. Siempre, 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 siempre está asegurada. Amén. Nunca retrocedemos y siempre, siempre, siempre aseguramos la victoria por medio de la fe. Lo tercero es que la fe se define.
La fe se define como la certeza, es decir, la seguridad que tenemos los que servimos a Dios. Y esa seguridad se basa en las promesas que Dios ha hecho a nuestras vidas, porque sabemos que si Dios promete algo, Dios lo cumple. Dice la palabra que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que pedimos, por favor, me ayuden allí en la puerta, González, gracias. Es por lo menos lo que uno hace la introducción, es muy difícil poder concentrarse así. ¿Qué sucede, hermanos? La Biblia define la fe como aquello que nosotros, esa seguridad que el cristiano siente cuando, aunque todo esté en contra nuestra, tenemos una promesa que dice lo contrario. Y cuando tenemos que escoger entre creer a lo que mis ojos están viendo o creer a la promesa de fe, viene la seguridad, que es la fe, y te dice, créele a Dios. ¿Está conmigo? Entonces, no podemos ser ambivalentes, pusilánimes en nuestra fe. El cristiano tiene que tener una fe inquebrantable, una fe inmovible, una fe certera, una fe segura, una fe que promueva esperanza. Entonces, hermanos, eso es lo tercero que queríamos definir, que la fe nos da seguridad de que no importando lo que mis ojos estén viendo, la palabra de Dios sobre mi vida siempre va a prevalecer. Y la mejor forma de ilustrar la fe es con el testimonio de hombres y mujeres que han demostrado con sus vidas lo fiel que es aquel que hizo las promesas. Cuando mi esposa quedó embarazada y atravesamos un proceso que ya yo he testificado aquí, en el momento en que estábamos en el hospital y ella estaba dando a luz a la criatura, nosotros atravesamos lo que yo le llamo una crisis de fe. Una crisis de fe no porque falte la fe, sino porque en ese momento tú tienes que luchar y pelear para seguir creyéndole a Dios, no importa lo que atravieses. Los más grandes testimonios de fe los vemos en hombres y mujeres que a través de los siglos han atravesado situaciones en las cuales cualquier persona hubiera fracasado, hubiera caído, hubiera renegado contra Dios, pero aquel que tiene fe se para firme y sabe que el que prometió lo va a cumplir. Por lo tanto, yo voy a estar seguro de que Dios lo va a hacer. No podemos dudar de las cosas de Dios. No podemos dudar de las promesas del Señor. Porque la Biblia dice que el que duda es como las olas del mar, que van y vienen. No podemos ser creyentes llevados por doquiera, llevados por cualquier cosa, que cualquier prueba nos derrote. No, los creyentes, aunque estemos en medio del desierto, seguimos creyendo que Dios está con nosotros en el desierto. Así que Hebreos capítulo 2, capítulo 10, verso 23, dice, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Entonces, ¿cómo yo puedo estar firme? ¿Cómo yo puedo estar sin fluctuar si estoy confiando en lo que mi mente y mis pensamientos me dicen? Yo no puedo tener firmeza, yo no puedo tener seguridad, yo no puedo estar anclado si el ancla de mi fe son mis propios pensamientos, o son mis propias ideas, o son las cosas que yo he creído. No se trata tanto de lo que dejemos atrás, se trata de en quién hemos puesto nuestra confianza. No se trata tanto de las cosas de las cuales nos despojamos, se trata de las cosas con las cuales estamos vestidos los hijos de Dios. Y los hijos de Dios estamos vestidos con fe.
vestidos con la fe que vence al mundo, la fe que vence mis pensamientos, la fe que ve más allá de mis circunstancias, la fe que me mantiene firme, que no me deja fluctuar. Entonces podemos decir que la fe es la respuesta del hombre a la fidelidad de Dios. Cuando usted tiene fe, usted lo que está es respondiendo a la fidelidad de Dios. Y usted dice, por cuanto Él es fiel, yo me voy a mantener fiel a Él. Por cuanto Dios me ha prometido, yo le voy a creer a Él. Por cuanto Él ha dicho, no me voy a desamparar, no me voy a desesperar. Aunque la tierra tiemble y los montes se echen al corazón del mar, aunque los mares rujan con su braveza y se levanten las olas y comiencen a entrar a mi barca, yo no me voy a mover, yo voy a tener fe que Jesús está conmigo en mi barca. Entonces, nosotros respondemos a la fidelidad de Dios cuando tenemos fe en Dios. Y también consta, amado, la fe consta en estar seguros de aquello que esperamos, pero que todavía no vemos. ¿Cómo es que los cristianos creemos que un día veremos a Dios si hasta el día de hoy no lo hemos visto? Es por fe y no por vista, hermanos. Por eso no podemos ser cristianos sensoriales. Si siento, bien. Si no siento, si veo, bien. Si no veo, bienaventurados los que creen sin ver. Si se me paran los pelitos, no se me paran los pelitos. Eso es bonito, hermanos. Sentir a Dios es bonito. Pero ¿y qué tal cuando no lo sentimos? ¿Qué es lo que nos mantiene de pies? ¿Qué es lo que nos mantiene firmes? ¿Qué es lo que nos mantiene con la mirada puesta en Él? La fe, hermanos. La fe. Entonces nosotros no podemos por nada del mundo dejar que esa fe nuestra se debilite o se contamine. El creyente vive por la palabra. La fe se alimenta de las verdades de la palabra de Dios. Lo voy a repetir. Nuestra fe se alimenta de las verdades de la palabra de Dios. Las circunstancias me dicen algo, pero la palabra me dice otra cosa. El abogado me dice algo, pero la palabra me dice otra cosa. El médico me dice algo, pero la palabra me dice otra cosa. Yo me voy a alimentar de lo que dice la palabra de Dios, porque ella es infalible, ella es perfecta. La palabra de Dios es inconmovible, es el fundamento. No podemos de ninguna manera, hermanos, dejar que nuestra fe se debilite. Tenemos que luchar y pelear como fieles soldados. Tenemos que seguir corriendo la carrera como se predicaba esta mañana. Tenemos que poner nuestra mirada en el blanco de la soberana vocación y creer que el que me llamó nunca me dijo que todo iba a estar bien. Él me dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. La palabra griega para fe es la palabra pistis, que significa confianza. Y sabemos que los que confían en Dios dependen de Él. Confiar en Dios no es gritarlo a los cuatro vientos, no es cantarlo. Es que cuando llegue el momento de seguir adelante o de detenernos, de creer o de dejar de creer, yo voy a seguir confiando en Dios. ¿Está conmigo? Los que confían en Jehová, dice la Biblia, son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanecen para siempre. Una fe inconmovible. Una fe segura.
Una fe firme, una fe que tiene raíces. ¿Pero en qué, pastor? En lo que dice la palabra del Señor. Un cristiano maduro es aquel que se rige, vive su vida en base a lo que dice la palabra del Señor. Pero si no conocemos la palabra del Señor, nuestra fe va a estar fundada en lo que conocemos y en otras cosas que no son la palabra del Señor. Fe es mirar hacia adelante. Fe es mirar a las cosas que esperamos de Dios, hacia lo que ya Dios ha prometido. Pero a la misma vez es mirar hacia arriba. ¿Se acuerda el salmista cuando estaba en el lodo de la desesperación? ¿Se acuerdan cuando en una ocasión dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo que los cielos y la tierra. Él no dijo los montes, aunque él sabía que los había hecho. Pero en los montes era donde se ponían los altares, en los lugares altos, a los dioses que no era Jehová. En los montes los pueblos paganos ponían sus altares. ¿Se acuerdan Elías, la batalla que tuvo con los profetas de Baal? En el monte Carmelo, en el monte. No solamente, hermano, es que nosotros estemos subiendo al monte, como predicaba yo 2 semanas atrás en oración, es que cuando subamos al monte, subimos a adorar a uno que está más allá del monte. Entonces, a lo mejor yo puedo ver las cosas bien y puede ser que descuide mi fe de alguna manera. El salmista decía: yo alzaré mis ojos a los montes, como dando a entender, mi socorro vendrá del Dios Dagón, Dios de los filisteos, vendrá de Moloc, o vendrá de Mamón, o vendrá de algún otro dios pagano. Él dice: no, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El que no dará su pie resbaladero, el que no se adormecerá, el que no dejará a Israel. Nuestra fe no puede estar fundada, basada en circunstancias. Nuestra fe no puede estar basada y fundada en si las cosas nos están yendo bien o si no están yendo muy bien. Porque Jesús tenía fe en el Padre aun cuando le estaban quitando la vida. Él no cuestionó al Padre. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. ¿Y para qué vienen las tribulaciones a nuestras vidas? Para probar nuestra fe, hermanos. Para afirmarnos. Para que nuestra fe esté cada día más anclada en aquel que dijo: yo soy. La fe es importante porque toma las cosas que pertenecen al futuro y las toma y las hace parte de nuestro presente. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos. Hay muchas cosas que no comprendemos y nunca vamos a comprender. Pero hay otras que sí. Lo que pasa es que como no han llegado a nuestras vidas, no ha habido cumplimiento todavía, a veces nos olvidamos de que esas cosas futuras Dios las ha puesto ahí para que desde el presente nosotros nos regocijemos en ellas. La Biblia dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. ¿Quién está sentado con Cristo en lugares celestiales? Yo lo veo a usted sentado aquí. Pero por la fe, yo creo que llegará el momento, ya no solo espiritualmente, no como algo imaginario, sino llegará el momento donde mis ojos verán al Señor y donde yo estaré sentado con Él en gloria.
Pero desde ahora yo me tengo que aprender a regocijar en esas promesas futuras, traerlas al presente y regocijarme a pesar de. Si me quitaron la casa, eso duele. Si me quitaron el carro, eso duele. Si te dejó el novio o la novia, eso también duele. Pero tiene que llegar el momento que en medio de nuestra pesadumbrez, en medio de nuestra confusión, nosotros digamos, no, para. Déjame levantarme y sacudirme el polvo, porque yo tengo que tener una fe más allá de esta circunstancia. Yo no puedo echarme ahora a perder y decir, mi vida no vale para nada porque me dejó mi novio o mi novia. Mi vida no vale un centavo porque el banco me quitó la casa. Esas cosas pueden suceder, pero eso le sucede a los que no son hijos de Dios también. Y aún así se levantan. Entonces, los hijos de Dios tenemos que demostrar de qué estamos hechos. Y lo único que te va a dar a ti el poder y la capacidad de hacer fiesta en medio de tu desierto es cuando en tu fe está puesta más allá del desierto. No implica que debamos tener fe en nuestra fe, como alguna gente predican y tienen fe en su fe. Les voy a dar un ejemplo. Mira, yo creo que esa situación no está bien por esto y aquello. No me vengas a mí a decir eso. Ya yo declaré por fe que eso está así. Está bien, pero tiene que ser una fe objetiva. Una fe real. Una fe que te dice a ti que tú no vas a crecer a 6 pies 4 pulgadas de estatura, aunque yo declare crecimiento ahora en el nombre de Jesús. No vas a crecer 6 pies 4 pulgadas. Bueno, aquel las pasó, yo creo. ¿Me entiende, no? Tiene que ser una fe objetiva. Una fe que tampoco nos volvamos locos. Y no, yo tengo fe en mi fe. Yo creo que... No, para. Es fe en lo que dice la palabra de Dios. Porque yo puedo tener fe de que una persona me pertenece a mí cuando esa persona ya tiene dueño. ¿Me explico, no? Entonces, es importante, hermanos, que nosotros aprendamos a no tener fe en nuestra fe. Yo tengo fe en lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ella me da seguridad, porque ella no falla. Y cuando ponemos otra cosa que no sea Dios, su palabra, en ese pedestal, nuestra fe va a ser pusilánime, porque cuando esto, aquello deje de ser, entonces empezamos así. Empezamos para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. ¿Por qué? Y el Señor te dice, yo no te mandé a poner tu fe ahí. Yo mandé a poner tu fe en mí. Cuando tú tienes fe, hermano, tu fe tiene que descansar en el carácter de Dios, no en lo que tú quieras o pienses en tu cabecita. ¿Está conmigo? Tú tienes que tener fe en el carácter de Dios. En el carácter de Dios. Ahora, ¿cuál es el carácter de Dios? ¿Cómo conozco el carácter de Dios? Aquí está en la palabra. Entonces todo vuelve a la palabra. Dios es un Dios invariable, soberano. Él es la verdad. Él es todopoderoso. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él es santo. Él es justo. Él es amor. Cuando tú conoces el carácter de Dios, entonces tu fe está anclada en algo que no se va a mover. Tu fe no se mueve porque el ancla está en un fundamento que no se mueve.
que es Dios, que es Cristo, que es su palabra. Entonces, nuestra fe va a descansar en el carácter de Dios, no en mi capacidad de creer. No, eso va a suceder porque yo creo. No sucede porque tú crees. Sucede porque Dios ha dicho que así va a ser. Porque esto de que sucede porque yo creo, caemos en esta retórica de nueva era, que no es otra cosa que metafísica. No, pero decláralo y tráelo a existencia. Decláralo, hermano, eso no es fe. Tienes que llamar las cosas que no son como si fuesen. Cuidado, eso solamente Dios. Usted y yo no llamamos cosas que no son como si fuesen, porque cada uno llamaría algo de una manera diferente. Y Dios allá. Entonces para mí esto sería una cosa y para usted sería otra cosa y para usted sería otra cosa y todo el mundo llamando lo mismo de una manera como quiera. Nuestra fe tiene que ser una fe, hermano, anclada en la palabra del Señor, descansando en el carácter de Dios, considerando las promesas de Dios. Y las promesas de Dios se consideran como una realidad objetiva, no algo subjetivo, no algo que depende de, no algo que hoy es y mañana no es. No, hermano, porque entonces no vamos a poder tener seguridad en algo que cambia. Usted no puede asegurarme a mí de que esta chaqueta es azul si esto cambia de color continuamente. Usted no puede asegurarme a mí de que mis zapatos son brown, marrón, si cambia el color continuamente. Dios no cambia. Nuestra fe no puede cambiar. Nuestra fe puede crecer, aumentar. Pero no podemos dejar de creer al Señor. Cuando tú tienes fe, hermano, esas promesas que están ahí en la palabra de Dios, para ti no es algo inalcanzable, es una realidad presente. Es una realidad presente. Piense en una promesa del Señor, la que a usted le venga a la mente ahora, que esté basada en la palabra del Señor. Eso que te vino el pensamiento, si está en la palabra del Señor, usted créalo, hermano, eso es un hecho. Póngale el sello que así es. Entonces entendamos que lo que Dios prometió para el futuro es tan y tan seguro como lo que ya sucedió en el pasado. Mire, le voy a hacer una para poder comprenderlo mejor. Pastor, el templo, el santuario, ¿cuánto va a costar? Vamos a poder. Ay, pastor, yo estoy muy preocupado y demás. Ok. Pregunto, ¿el Dios al cual nosotros le servimos es diferente al de al lado? ¿O será diferente al de los hermanos allí afroamericanos? No. No es que Dios tenga que hacerlo porque yo estoy teniendo fe. Es que yo tengo fe en lo que ya Dios ha hablado y que está totalmente respaldado por la palabra del Señor, que la iglesia crecía, capítulo 3 al capítulo 8 del libro de los Hechos, crecía en número y crecía en número y crecía en número y tenían paz por todos lados, dice la Biblia. Pues yo tengo que creer que la iglesia del Señor crece, y cuando la iglesia crece, obviamente, objetivamente crecen las necesidades. Porque si usted tiene una familia de 3, usted puede vivir en un apartamento de 2 cuartos. Pero si tiene una familia de 7, ¿cuántos cuartos necesita? Mínimo 3 o 4. Pues lo mismo en la iglesia. ¿Está conmigo? Pero pastor, usted dice que Cristo viene pronto. Bueno, pero yo trabajo como si Él no viniera, pero vivo como si viniera este momento. Yo sigo trabajando, hermano, y cuando venga el anticristo que se quede con todo. Préstamo también se lo damos, todo. Pero hay que tener fe, hermanos. Hay que tener fe. Y lo que sucede es que esto no se puede comprobar con hechos históricos porque todavía no ha sucedido.
Esto no se puede comprobar científicamente porque la fe no se prueba científicamente. Nosotros tenemos que simplemente creer y seguir creyendo. Y yo sigo creyendo al Señor. La fe orienta. La fe orienta, la fe te da guianza, la fe te libera de tu pasado y la fe te abre puertas y una esperanza al futuro. Nosotros no podemos de ninguna manera, las personas más optimistas son las personas que tienen fe. Las personas más pesimistas son las personas que no tienen fe o si tienen es como un granito de mostaza. Pastor, la Biblia dice que eso no es lo que quiere decir. Otro día hacemos una exégesis del texto. Pues yo lo que necesito un chispito de fe así. Eso no es lo que quiere decir el texto. Entonces la fe orienta. El que tiene fe no se alarma de ver las cosas que están sucediendo en el mundo, hermanos. ¿Usted de verdad le asombra que se burlen de Jesús en las Olimpiadas? ¿Usted está viviendo debajo de una roca? ¿Usted no vive en este planeta? Eso no debe asombrarle a nadie, hermanos. Eso no debe asombrarle a nadie. No significa que está bien, pero eso no debe de asombrarnos. Que haya guerra por aquí, por allá, que los submarinos rusos salieron de Cuba, que ahora van para allá, para Venezuela, y que ahora Irán le dijo aquí, a Washington, no te metas porque te exploto. Eso no debe alarmarnos, hermanos. Eso no debe a nosotros, eso no debe hacerle mella a la fe. Si acaso va a hacer algo, es afirmar tu fe de que Cristo está a las puertas. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque por medio de nuestra fe podemos afirmar que las promesas de Dios son nuestras. ¿Para quién son las promesas que están en la palabra? Para nosotros, hermanos, para los que hemos amado y amamos la venida del Señor. Aunque todavía no han sucedido, eso está escrito ahí, está escrito para mí. La fe es necesaria porque hay cosas que no son diseñadas por Dios para percibirse en lo natural. Están diseñadas por Dios, pero no para percibirlo con nuestros sentidos. Por cuanto vi y metí el dedo en la llaga. No, Tomasito, qué mal tú estás. Bienaventurados los que todavía sin ver creen. Pero a veces somos como Tomás. Tenemos que meter el dedo en la llaga. Tenemos que ver. Yo no sé, ¿verdad? Pobre Tomás, siempre le damos por la cabeza. Pero yo con ver me hubiera bastado. Ver y también tocar, ya es como que no, tú estás sobrado. Y nosotros tenemos que tener fe, hermanos, de que mientras más malo se pone esto aquí en el mundo, mejor para los hijos de Dios. Erguíos, porque vuestra redención se acerca. Preparados. Entonces no podemos percibir las cosas espirituales por medio de nuestro sentido. Por eso es que la fe funciona como un sexto sentido. Pero un sexto sentido que es capaz de percibir una realidad más allá de la que nuestros ojos ven. Ahora, tampoco es que vamos a jugar con esto. Porque hay gente que no, yo presentía, yo sabía, y todo el tiempo sabían todo, pero nunca dicen nada. Son profetas retrospectivos. Profetizan lo que ya pasó. ¿Y ya pasó ya qué? Eso es peligroso, lo digo porque. Entonces, lo primero que quiero dar en esta hora, el primer punto, quiero hablar acerca del aspecto de la brújula de la fe. La brújula de la fe. 2 de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Un soldado en la guerra de Vietnam llamado Ángel Otero fue el soldado más condecorado de la guerra de Vietnam. Ese fue mi entrenador de baloncesto, Ángel Otero, vegabajeño de Puerto Rico. Y Ángel Otero estuvo perdido en la jungla de Vietnam. No sé si fueron 6 o 18 meses,
perdido, dado por MIA, lo que llaman Missing in Action. Se murió. Y después de todo ese tiempo, él resurgió, estaba vivo y pues obviamente no se había muerto. Fue una sorpresa para el ejército de Estados Unidos. Es el soldado más condecorado de la guerra de Vietnam. Lo puede googlear. Ángel Otero. Fue mi entrenador de baloncesto y le faltaba algo. Pero Ángel Otero había aprendido a navegar porque él era experto en la jungla. Y él había aprendido a navegar y tenía tanta experiencia que él había de alguna manera desarrollado en su cuerpo la capacidad de entrar en contacto con la tierra, mirar la luna de noche y el sol de día y saber hacia dónde movilizarse, conocer las coordenadas. Dónde estaba el norte, el sur, el este y el oeste. Y así vivió por meses y meses y meses en la jungla. Y él se desplazaba de noche, haciendo lo que llaman low crawling, arrastrándose por meses y meses y meses para salir de un lugar totalmente remoto hasta llegar a un campamento del ejército de Estados Unidos. Cuando nosotros vemos cómo la fe, dice la Biblia, que andamos por fe y no por vista, es porque de alguna manera en el espíritu nosotros desarrollamos la capacidad de poder ver más allá de lo que nuestros ojos están viendo. Y quien vive sin Dios en el corazón toma sus decisiones basado en lo que ve, pero el que tiene a Cristo basa sus decisiones en la fe que tiene. Usted no se deja mover por lo que usted ve o por lo que las circunstancias le dictan. Usted tiene la fe, usted tiene una brújula que le ayuda a poder entender cuándo es tiempo de caminar, cuándo es tiempo de detenerse, cuándo es tiempo de avanzar, cuándo es tiempo de parar. Y ya no tenemos la nube de día para guardarnos del calor, ni la columna de noche para guardarnos del frío en el desierto. Pero tenemos al Espíritu Santo y la fe en la palabra de Dios, que no hay mejor manera de avanzar al propósito de Dios si no es por fe. Entonces nosotros no decidimos en base a lo que vemos. Así como la brújula no te muestra todo lo que hay en el camino. Usted puede tomar una brújula, puede encontrar su norte y puede determinar hacia dónde usted quiere caminar, pero ella no te va a mostrar cuando hay un precipicio, cuando hay un árbol caído, cuando hay un río caudaloso lleno de cocodrilos o de hipopótamos. Así tampoco la fe nos va a mostrar todo lo que hay en el camino, pero la fe te va a guardar en tu camino. Porque nunca el Espíritu de Dios va a guiar a los hijos de Dios hacia el mal, hacia la destrucción. Nunca el Espíritu te va a guiar hacia lo que no es su voluntad. ¿Está conmigo? Te va a enseñar hacia dónde está el norte, pero no te va a decir específicamente cuáles son las dificultades que vas a tener en el camino. Pero de que vas a tener, porque Jesús lo dijo. En el mundo tendréis aflicción. Así que eso de que toda aflicción viene del diablo, no, cuidado. Porque muchas veces los desiertos vienen a nuestras vidas para purificarnos. La fe siempre te va a llevar al destino que Dios ha preparado para ti.
Lo único que te sostiene entre la promesa y el cumplimiento de la promesa es tu fe. Te mantienes viendo como al invisible. Aquellos grandes hombres y mujeres de fe del Salón de la Fama de la Fe, Hebreos capítulo 11, después lo lee completo en su casa. Ellos caminaron y se mantuvieron como viendo al invisible. Dice de Abraham que él creyó en esperanza contra esperanza. Es por fe, hermanos. Y andar por fe significa vivir confiando. Ahora, lo que demuestra que tú vives confiando en Dios, ¿sabes lo que es? Es tu comportamiento, hermano. Lo que demuestra que tú confías en Dios no es que tú cantes coritos y que tiembles y brinques. Lo que demuestra que tú confías en Dios es la manera como tú te comportas, la manera como tú le haces frente a las pruebas, la manera como tú te enfrentas a las dificultades de la vida, la manera como tú te desplazas en medio de las crisis que llegan a tu vida. Porque dice el texto que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Y la palabra andar viene de una palabra griega que es peripateo y significa, tiene el sentido de vivir y comportarse de una manera determinada. ¿Qué quiere decir el texto entonces? No andamos por lo que vemos, sino andamos porque estamos determinados a creerle a Dios. ¿Sí? Estamos determinados a creerle a las promesas de Dios, a lo que dice la palabra de Dios. Con amén o sin amén, eso es así. Como yo digo, la Biblia dice que un gran pez se tragó a Jonás. No dice que era una ballena, pero nosotros siempre decimos que es una ballena. Pero si la Biblia me dijera a mí que Jonás se tragó la ballena, también lo creo. Porque la palabra de Dios no se cuestiona, hermanos. Y peripateo significa que tú te vas a comportar de una manera que realmente dé testimonio de que tú eres una persona de fe. Pero si cada vez que a mí me da un dolor, me tiro a llorar, ay, tengo cáncer y me voy a morir, hermano, pero tenga fe, sí, pero es que yo no sé, ay, mi familia. Hermano, usted me está robando fe. Está bien que seas objetivo, pero tienes que tener fe. Santiago capítulo 2 verso 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La manera como yo me desplazo, por mi comportamiento, por mi manera de hacer y vivir mi vida cristiana. Así que deja que tu fe determine tu manera de vivir la vida, no las circunstancias. Porque si cada vez que usted va a vivir en base a las circunstancias, cada vez que tu cónyuge o tu pareja te dice o te hace o te falla, usted va a salir corriendo a buscar otro u otra. Déjame mirar para acá. Entonces, hermano, la fe te hace escoger bien el camino que debes andar. ¿Por qué? Porque abre tus ojos para ver la diferencia entre lo que agrada y lo que no agrada a Dios, lo que es y lo que no es de Dios. No andamos por vista, sino por fe. Gálatas capítulo 5, verso 16 dice, digo pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En el Espíritu la fe
fe te va a guiar a hacer lo que es de Dios, a escoger lo que es de Dios, a andar como escogido de Dios. Pero las obras de la carne van a ir en contra de tu fe, porque te van a llevar a obrar de manera que la gente va a dudar del Dios al cual tú le sirves. Cada decisión de la vida de un hijo de Dios está moldada por la medida de fe que este o esta tenga. Usted actúa de acuerdo a su fe. Yo no puedo decir, ven que te voy a impartir fe. Eso es un disparate. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe, ¿qué le dijo? Póngase a orar. Los enseñó a orar. Porque una de las cosas que nutre la fe, entre las varias disciplinas espirituales que hay, la palabra sobre todo, es la oración. He rogado por ti, Pedro, para que tu fe no te falle. Es decir, la oración. Pero nosotros tenemos esa brújula que se llama la fe, que siempre nos va a guiar a la voluntad de Dios. Lo segundo, tenemos un superpoder. La fe es el superpoder del creyente. Dice 2 de Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Es un superpoder. Las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Y cómo tú sabes que eso va a ser así? ¿Y cómo tú sabes que Israel va a ser guardado? Primero van a venir contra ellos y luego los va a guardar Dios de la tribulación y aquí y allá. Bueno, porque la Biblia lo dice. Y mi fe me da ese superpoder de creer no solo en las cosas temporales, sino en las que son eternas. Y muchas de las cosas que vendrán sobre nuestra vida llegarán de repente y sin previo aviso. Muchas veces invertimos más tiempo detrás de aquellas cosas que al final no tienen tanto valor en la vida, pero la fe te hace reconsiderar cuáles son las cosas que verdaderamente están diseñadas por Dios para hacerte feliz. Y más importante aún, para prepararte para la eternidad. ¿Cuántas veces nosotros creemos saber lo que queremos, pero Dios, previendo en su omnisciencia que eso te va a hacer desviarte, no te lo concede? Y usted, pero si yo tenía fe que esto iba a ser así. Yo tenía fe y hasta tuvimos un sueño que veíamos a la pastora Nilsa entrando a la iglesia y creíamos, wow, Señor, quizá tú la vas a sanar, y orábamos en esa dirección, pero no la sanó. Eso no me hace dudar a mí de Dios. Eso me hace dudar de mis sueños, pero no de Dios. Pues sí. ¿Está conmigo, hermanos? Entonces, así llegan muchas cosas a nuestra vida. Un de repente, un imprevisto, algo que usted no está preparado. Y por medio de la fe podemos ver más allá de nuestras circunstancias. Podemos discernir las cosas que no se ven a simple vista. La fe te hace concentrar tu esfuerzo en cosas que repercuten más allá de la eternidad. La fe no te va a llevar a ti a hacer un negocio y hacerte multimillonario para que vivas lejos de Dios. Para eso no necesitas fe, eso lo hacen los impíos también. Que los hijos de Dios pueden, claro que sí. Yo oro que lleguen millonarios por ahí y no haya que vender más pastelillos para coger para ProTemplo. Pero ¿y qué tal si no llegan? Pues ahora no, mi provisión no viene de los millonarios. Yo le sirvo al Dios que es dueño del oro y la plata. Pues sí, yo no puedo poner mi esperanza en las cosas que están aquí, ni en nadie que no sea Dios.
Tengo que hacer las cosas que tienen repercusión para otra, más allá de esta vida. Y cuando vemos todo lo que podemos alcanzar a ver por medio de la fe, no vamos a aceptar más vivir sin fe, hermanos. La fe te nutre, la fe te da, la fe te hace fuerte, la fe te fortifica, te fortalece, te llena. Muchas veces lo que se ve te produce estrés, te produce preocupación, pero por fe se alcanza lo que produce esperanza, seguridad. La visión espiritual nace de la fe. No podemos tener una visión espiritual meramente terrenal. Tiene que nacer de la fe. ¿Por qué? Porque expande tu campo visual de lo natural a lo sobrenatural. La fe te lleva a ver y a creer lo que todavía no has visto. Es pues la fe, la certeza, es decir, la seguridad de lo que, y la convicción. Entonces, nosotros tenemos que expandir nuestra visión más allá de lo que nuestra visión terrenal, valga la redundancia, está viendo, hermano. De lo natural tenemos que subir a lo sobrenatural, de lo que parece de lo que perece a lo que perdura, de lo que se ve a lo que no se ve a simple vista. Allí mismo en Hebreos 11:27 dice que por la fe Moisés dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ahora, ¿a dónde fue que Moisés se sostuvo viendo al invisible? ¿En el palacio o en el desierto? ¿En el desierto? El palacio no tenía necesidad de nada. En el desierto es donde su fe lo sostuvo. La fe tiene poder de sostenerte en medio de tu incertidumbre. Moisés salió de la esclavitud de Egipto y no temió a lo que le pudiera hacer Faraón. Porque desde que salió creyendo en aquel a quien no había visto, pero a quien él había experimentado. De hecho, llega un momento en la vida de Moisés que a mí me vuela la cabeza. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Tuviste el mar dividirse, tuviste las plagas, tuviste el poder de Dios, sí, pero yo no quiero más poder ni más obra. Yo te quiero a ti. El salmista dice, al pueblo de Israel le notificó sus obras. Pero a Moisés notificó sus caminos. Una cosa es conocer las obras de Dios y otra cosa es conocer el camino de Dios. La fe te va a mantener en el camino, con o sin obras. Porque muchos vamos a seca. Yo no he visto agua salir de una roca. No he visto el lago que quisiera que se partiera y llegar a casa en 7 minutos y no tener que dar esa vuelta. Desanclado. Solo porque está ese lago ahí me tomo 30 minutos. Por aquí, 45 por acá. Por el bendito lago. ¿Vamos a seca? Algunos vamos a seca. Pero nos mantenemos en el camino porque sabemos en quién hemos creído. Porque nuestra fe no es en base a, es a pesar de. Yo sigo en la fe. Y quizás tú y yo no veremos a Dios cara a cara, pero por la fe veremos a Dios obrar y veremos el poder de su presencia manifestarse en nuestras vidas. Veremos a Dios restaurar nuestros matrimonios, veremos a Dios restaurar nuestra familia, veremos a Dios libertar a nuestros hijos, veremos a Dios proveer de manera sobrenatural, veremos a Dios haciendo lo que vaya Dios a hacer. No lo he visto cara a cara, pero yo sé que Él está obrando. Así que los cristianos tenemos un superpoder. Es la fe, dice la Biblia, que vence al mundo. ¿Quién diría que en el año 2024 pareciera que los únicos que no se sorprenden con lo que está pasando son los cristianos? Son los cristianos. ¿Sabes por qué? Porque tenemos el superpoder de no solo ver lo que está pasando,
sino que ver lo que va a pasar. ¿Sabe qué es lo que va a pasar? A la final trompeta. Porque se sonará la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en las nubes. Cristo no toca la tierra. La iglesia sube al cielo y en el cielo se encuentra con su amado, y de ahí vamos a las bodas celestiales, y de allí estaremos con él en gloria 7 años celebrando, mientras aquí abajo la gente sufre y los pueblos y las naciones se preguntan qué pasó. Y dice el libro capítulo 6 de Apocalipsis que los capitanes de la tierra le dirán a los montes: échense sobre nosotros. Muchos querrán morir y no van a poder morir, y la iglesia en gloria, la iglesia en fiesta, la iglesia en victoria. Porque desde ahora vemos por la fe que aunque aquí se pase lo que pase, mi fe, hermano, está anclada en la verdad de Dios. El tercer aspecto, la fe que condena. Hebreos capítulo 11, verso 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Escuche bien esto. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe que condena es aquella que demuestra, evidencia la existencia de que Dios es real, pero aún así muchos la rechazan. Usted sabe la gente que no conoce a Dios, que vio a Dios usar allí Ávila para sanar a miles, y todavía decidir: no voy a creer. Son todo un chorro de pillos. Dios usa nuestra fe, nosotros los cristianos, nuestras circunstancias, nuestras pruebas, para dar testimonio a quienes no le conocen. ¿Pero para qué? Para que le conozcan. Es decir, que cada vez que un hijo de Dios modela fe por medio de su testimonio de vida, por medio de sus acciones, por medio de su comportamiento, esa fe sirve como evidencia del poder de un Dios. Y que pero la gente todavía decide rechazarlo, no aceptarlo. Esa fe es la que condena al mundo. Juan 3, 17, 18 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero el 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y no es solamente decir sí, yo creo, porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan a la presencia del Señor, pero siguen siendo demonios. No es saber Biblia, no es conocer Biblia, no es que me criaron en la iglesia, no es que yo hago mi oracioncita en la mañana y leo mi biblita en la noche. Es que tú le rindas tu vida al Señor y obedezca lo que está escrito en la palabra. Ese es el que tiene fe. No es una fe en una religión. En la religión de mis padres nací, en ella moriré. Pues vas a morir en ella. Pero esa fe no te va a salvar. La única fe que salva es la fe en lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Cristo ha dicho: yo no vine a condenarte, pero tú te estás condenando a tú mismo si no crees. Esto significa que las acciones y el testimonio nuestro de que Cristo vive, de que es real, sirven para que tú y yo tengamos fe, pero también pueden llevar a muchos a rechazarlo. Porque mucha gente se condena por sus decisiones. La Biblia dice: no adorarás otro Dios delante de mí, ni te postrarás delante. Pero olvídate. Tu decisión te condena. No es la iglesia evangélica, no es el pastor,
Eres tú cada vez que te postras delante de un Dios de palo, de yeso que un hombre hizo y luego vienes y lo adoras. La idolatría. La idolatría va a llevar más gente al infierno, hermano, que ningún otro pecado. Los que rechazaron creer en la obra que hacía Noé, mientras todavía no llovía, ya estaban condenados. No había llovido, pero ya estaban condenados, porque no estaban creyendo. Mire, cuando Cristo venga, mucha gente va a creer, pero ya va a ser muy tarde. Muchos van a creer. Era verdad. ¿Qué tengo que hacer? Too late. Espérate tranquilito ahí el día del juicio. Es ahora que hay que tener fe para Cristo, para creer en Cristo. Es ahora. Mientras tú tengas vida, habrá oportunidad de entrar en el arca. Pero una vez se cierre la puerta, entonces ya será muy tarde. Todo el mundo creyó en Noé cuando vino el diluvio. Por eso Dios no le dijo a Noé, ciérrate la puerta y ponle seguro, porque no era capaz de volver a abrirla. La puerta del arca, ¿quién la cerró? Dios. Por eso yo quiero terminar este mensaje dándote la oportunidad de que te salves antes de que sea muy tarde. Así que el último aspecto de la fe que quiero predicarte es la fe que salva. No te voy a dejar condenado. Romanos 8:24 dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza, que ahí es fe, que se ve, no es fe, no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? La única esperanza para salvación está en Cristo Jesús. La fe que te lleva a Cristo, esa es la fe que salva. Mateo 28 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Está hablando de salvación el texto. Y el contexto no está hablando nada de, estoy cansado. Está hablando de salvación. Vengan a mí todos los que están sin salvación y yo les voy a dar salvación. Y la salvación que Dios te da descanso para tu alma. Dios va a usar todo lo que tenga que usar para atraerte hacia Él. Está de ti creer y aceptar lo que Él te ofrece. Salvación y vida eterna. Cuando Dios te salva, produce descanso en tu alma. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él, escuche bien, en Él cree. No crea, cree. Y la palabra ahí, griega, tiene una implicación de continuidad. Crees hoy, crees mañana, sigues creyendo pasado mañana, hasta llegar a Apocalipsis, que te dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es creer. No es que creí ayer, es que sigo creyendo hoy. No es que yo creí hace 10 años cuando acepté a Cristo, no. Es que yo creí y sigo creyendo cada día. Y mi creer, que es fe, me da esperanza, me purifica, me lleva a Dios. Y Dios ya demostró que te ama. La pregunta es, ¿le vas a demostrar tú que lo amas a Él? Ahora te toca a ti creer que te ama y por la fe aceptar que Jesús es tu Salvador y vivir para Él. Vivir para Él. Si tu fe que te salva no te lleva a vivir para Dios, esa fe no es bíblica. Porque todos quieren a Jesús como Salvador, pero no como Señor de sus vidas. Pastor, es que ya yo estoy mayor y usted sabe, me duele el pelo, los dientes y los dedos. Perdóneme. El ministerio que todo cristiano tiene es hablar de Cristo, ser evangelista.
Usted no puede engancharle el ministerio. Nosotros no somos embajadores en Cristo. Usted no puede dejar de hacer la obra de Dios. Usted tiene que seguir, ya sea por Facebook, por no sé, por teléfono, un chat de la familia, pero siga activo en el ministerio, llevando a otros a los pies del Señor. Dios ya demostró que te ama. Demuestra tú que lo amas a Él. ¿Cómo? Sirviéndole al Señor. Sirviéndole, sabiendo que Él es tu Señor también, no solo tu Salvador. Efesios 2:8 dice Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esta fe no viene de ustedes. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y así que la salvación es un regalo de Dios que a ti no te cuesta nada, pero que a Él le costó la vida. Y Dios hoy te la regala. Por la fe Él te regala lo que tú necesitas para ser salvo, que es la fe. Deposita tu vida en las manos del Señor. Cree que Él es poderoso para salvarte de todos tus pecados. Cree y sigue creyendo por ese ser querido, por ese sobrino, por ese hijo, esa hija rebelde, ese miembro de la familia que te mantiene despierto en las madrugadas. Sigue creyendo. Dile: Señor, dale fe para que crea, dale fe para que acepte a Cristo, dale fe para que sea salvo, dale fe, Señor. Concluyo con estas palabras. La fe en Dios te hace feliz. Por eso dije que las personas más positivas y más felices de la vida son la gente que tiene a Dios, que tienen fe en Dios. La fe te hace feliz porque te prepara para esperar lo que sin duda sabes que va a venir. Primera de Pedro 1:8 dice Pedro: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso. Pastor, ¿y porque yo lo veo tan sonriente y tan contento? Yo lo veo. Mi fe no es de Walmart. Eso de que voy a devolverla porque salió defectuosa. No. Mi fe no es de Dollar Tree, ni marca Great Value. Es una fe genuina, hermanos. Es una fe no dependiendo de, sino a pesar de. Se llora, claro que se llora, sería hipócrita, pero tengo fe que aún en medio de mis lágrimas voy a tener no alegría, gozo inefable. Inefable porque no se puede explicar, porque no viene de abajo, viene de arriba. Y dice: aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Dijo un predicador: la incredulidad pone nuestras circunstancias entre nosotros y Dios, pero la fe pone a Dios entre nosotros y las circunstancias. Ponte de pies y declara en esta hora: por la fe, yo voy a declarar que mi Dios es más grande, es más fuerte. Él es más fuerte que mi dolor. Él es más grande que mi desgracia. Mi fe es más poderoso que mi circunstancia. Deja que tu fe te guíe, que te guíe en la vida. Deja que la fe te lleve a extenderte hacia las cosas que están adelante, hacia aquellas cosas que todavía no has visto, pero que ya Dios ha preparado de antemano para ti. Escucha la voz de Dios, iglesia, y pídele que te dé fe para creer en Jesús como Salvador, pero también como Señor de tu vida, de la manera tal que el día que te toque partir de esta tierra, vayas delante de Él para ser salvo y no para ser condenado. Que así nos ayude Dios. ¿Cuántos tienen fe? Que a pesar de las circunstancias,
Dios no solo ha dicho que estará contigo, te ha dado palabra de promesa, te ha dado respuesta, te ha dado salida. Tu prueba, tu desierto, ya tiene fecha de caducación. Tu prueba, tu desierto, no vino para hacerte morir, vino para hacerte más fuerte. Dios le dijo a Moisés: dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. Ahí en tu desierto, por la fe, hazle fiesta al Señor. Dile: te adoro, Dios. Aún con este dolor, mi alma te sigue engrandeciendo. Aún con esta circunstancia, yo sé que mi fe me va a levantar. Y yo sé que tú, oh Dios, me vas a dar la victoria. Me voy a alegrar, me voy a gozar en aquel que me dijo: mi hijo eres tú. Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Dios. Siempre, siempre te adoraré. Te adoraré. Sí, amén. Su palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Créele a Dios que Él se está moviendo ahí en tu desierto, en tu circunstancia, y que Él nunca va a fallarte. Gracias, Dios. Allí te vas a mover. Gracias, Dios. Su palabra nunca cambia. Donde hay dos Aleluya. o tres, allí te vas a mover. Si tú estás listo para que Dios se mueva ahí en tu situación, en la circunstancia que tú estás atravesando, si estás listo para ver a Dios obrar en esa circunstancia de tu vida que pareciera que ha venido para matarte, déjame recordarte que eso no vino para terminar contigo. Eso vino para que tú aprendas a gozarte, a esperar en Él, a darle gloria a Dios a pesar de tus circunstancias, entendiendo que el que te llamó y te dijo: hijo, hija, pasemos al otro lado, ya de antemano había visto la tormenta que venía, pero si Él está contigo, tu victoria está segura. Así que alégrate en tu Señor. Dale gloria a tu Dios. Dale alabanza de lo profundo de tu corazón. Dile: gracias, Dios, porque todo lo que me ha sucedido ha redundado, Señor, en bien, para que yo siga adelante, para que sea más fuerte cada día, para que nada de este mundo me pueda detener. Y si hoy estoy atravesando este desierto, yo sé que mañana entraré a mi tierra prometida. ¿Habrá alguien que quiera la oración? Rapidito, venga, pase. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.